Queridas amigas, queridos amigos, muy bienvenidas y bienvenidos. Soy José Manuel y esto es Universe Crochet, el canal donde hacemos crochet fácil para todos. Y hoy vamos a ver dentro de la serie de filet crochet una variante que es el filet crochet en vueltas, es decir, comenzando desde el centro. No siempre tenemos que hacer crochet como estamos tan acostumbrados, empezando por la fila inferior e ir subiendo, sino que podemos empezar desde el centro del tejido e ir tejiendo en vueltas concéntricas alrededor, y sobre todo esto lo vamos a hacer en patrones cuadrados y simétricos como este que estáis viendo. Si sois nuevas en el canal podéis dar a suscribir, no olvidéis activar la campanita para no perder la notificación de ningún vídeo nuevo. Os agradecemos mucho si nos dais un like y también nos podéis seguir en nuestras redes sociales, en nuestra página web www.universecrochet.com y en nuestra tienda de patrones en Ravelry. Lo tenemos todo para comenzar a tejer filet en vueltas. ¡Vamos a por ello! Os dejo aquí arriba a la derecha el enlace al vídeo con lo básico de filet crochet, pero vamos a repasar un par de nociones básicas de filet para comprender bien el filet en vueltas. Sabemos que filet crochet se basa en la utilización de dos cuadrados, un cuadrado que llamamos lleno, que está construido con 4 puntos altos adyacentes el uno al otro, y un cuadrado que denominamos vacío, que solo tiene el punto alto del inicio y el del final, y entre medias tiene dos cadenas de separación. Esto produce un cuadrado que está vacío, que es como un calado en el tejido. Decíamos que vamos a utilizar esta técnica de filet en vueltas desde el centro en patrones que sean cuadrados y simétricos. Vamos a ver ahora una pequeña explicación de por qué esto es así y no tiene sentido realizar, incluso si es un patrón cuadrado, pero es un dibujo que no sea un dibujo geométrico y simétrico, no tiene sentido. En ese caso lo haríamos como siempre empezando desde abajo. Bien, vamos a esquematizar el cuadrado lleno como este cuadrado negro y el cuadrado vacío como este cuadrado blanco con borde negro. Bien, pues importante también saber que para utilizar esta técnica de filet en vueltas vamos a utilizar patrones simétricos, es decir, que tengan estos dos ejes de simetría de tal manera que esta parte del tejido es exactamente igual que esta y que esta. Es decir, cuando estemos tejiendo en vueltas empezaremos por el centro, iremos haciendo vueltas sucesivas, pues por ejemplo cuando lleguemos a esta vuelta, esta secuencia es exactamente la misma que esta, exactamente la misma que esta y exactamente la misma que esta. Bien. Y estamos viendo en este ejemplo que estamos utilizando ahora mismo que el centro del tejido lo componen estos 4 cuadrados. Bien, pues es importante saber que no es la única manera de empezar en esta técnica y vamos a ver exactamente cuáles son las 4 formas de empezar. Bueno, hay 4 formas de comenzar un trabajo en filet desde el centro. Si el patrón tiene un número de filas impar y de columnas impar, en el centro habrá un solo cuadrado. Es el caso que hemos utilizado pues, en este patrón. Este cuadrado de aquí, este justo en el centro, es el centro del tejido, es decir, que el patrón tiene un número de filas y de columnas impar y por tanto el centro del tejido lo ocupa este cuadrado y a partir de ahí tejemos de forma concéntrica. Sin embargo, en este otro ejemplo son 4 los cuadrados que ocupan el centro del tejido. ¿Por qué? Porque este patrón tiene un número de filas y de columnas par, con lo cual al ser un número par, en el centro del tejido justo cae en la intersección de estos 4 cuadrados. Vamos a ver caso por caso porque además estos cuadrados pueden ser llenos o vacíos. Lo vemos ahora mismo. La primera manera que vamos a ver de empezar un filet crochet desde el centro es utilizando un cuadrado central sólido, un cuadrado central lleno. Bien, esta sería la representación y lo que ocurre en este tipo de tejido es que el centro del tejido recae justo en el centro de un único cuadrado central. Este, por ejemplo, sería un caso en el que empezaríamos con un cuadrado central sólido, un cuadrado central lleno, y cuando ocurre que es un solo cuadrado el que está en el centro, pues si nos fijamos cuando el patrón tiene un número impar de cuadrados, es decir, 5 por 5, 37 por 37, el número que sea, pero un número impar. En este caso, el centro va a estar ocupado por un solo cuadrado y en este caso va a ser un cuadrado negro. Como vemos, los dos ejes
de simetría se cruzan justo en el centro de ese cuadrado. Y una vez que lo hayamos tejido, continuaremos tejiendo el resto, cada vez en vueltas más separadas, en vueltas concéntricas, y esta primera vuelta, bueno, pues puede ser de cuadrados vacíos, de cuadrados llenos, de lo que nos indique el patrón. Vamos a empezar con una de las dos maneras más sencillas, que es con cuadrado central. En este caso vamos a tejer un cuadrado central lleno. ¿Y cuál va a ser la sistemática que vamos a hacer? Este es el cuadrado, el esquema del cuadrado que vamos a tejer. Vamos a empezar aquí y vamos a seguir esta dirección, este sentido que nos indican las flechas. Bien, lo primero que vamos a tejer es 4 cadenas. Estas 4 cadenas van a ser la base de este cuadrado. Recordemos que cada cuadrado de filé tiene siempre 4 elementos. Bien, pueden ser 4 puntos altos si es un cuadrado lleno, pero todos se inician con esta secuencia de 4 cadenas. Después haremos las 3 cadenas de subida que rememoran el primer punto alto y después un punto alto, 2 puntos altos y 3 puntos altos. Esta es la manera de construir un cuadrado central lleno. Repasamos, haríamos 7 cadenas en total y 3 puntos altos. Esto nos va a configurar un cuadrado lleno como el que vemos en el esquema y como el que vamos a tejer ahora mismo. Pues vamos a por él. Vamos a utilizar este patrón que nos pide hacer un cuadrado central lleno y vamos a aplicar lo que acabamos de ver en los esquemas. Comenzamos con un nudo deslizado y una vez que tenemos ya el ganchillo en posición, vamos a hacer la secuencia que necesitamos para este cuadrado lleno. Vamos a comenzar con 4 cadenas. Estas 4 cadenas son las 4 cadenas, digamos, de la base del cuadrado. Sabemos que cada cuadrado en filé lleva 4 elementos, pueden ser 4 postes si es un cuadrado lleno o 2 postes en los extremos y 2 cadenas si fuera un cuadrado vacío, que haremos ahora enseguida. Bien, pues para hacer el primer poste vamos a subir con 3 cadenas. Esto nos equivale, digamos, al primer punto alto, al primer poste, que en vez de ser un punto alto van a ser estas 3 cadenas, y ahora vamos a hacer 3 puntos altos, uno en la tercera, otro en la segunda y otro en la primera de las cadenas que hicimos. Esta es la tercera, pues aquí hacemos un punto alto. Esto es parte ya del relleno del cuadrado. Hacemos otro punto alto en la segunda de esas 4 cadenas que hicimos en la base. Y por fin el último punto alto lo hacemos en la primera de esas 4 cadenas, que es esta de aquí. Esto nos va a configurar un inicio para este filé en vueltas que va a consistir en un cuadrado lleno. Como vemos, tenemos los elementos típicos de un cuadrado lleno en filé, que son un poste en cada extremo y 2 postes ocupando las 2 posiciones centrales. Así que prueba superada, primer cuadrado lleno conseguido. Bueno, pues ya sabemos fabricar o tejer, mejor dicho, un cuadrado central que está lleno, si el patrón así nos lo indica, pero si el patrón es con un cuadrado central vacío, vamos a aprender ahora mismo a tejerlo. La segunda manera de empezar es igual, con un solo cuadrado en el centro, pero en este caso sería un cuadrado vacío. Vemos nuevamente que el centro del tejido queda justo en el centro de este cuadrado central y bueno, pues este por ejemplo es otro ejemplo. Vemos que también tiene filas y columnas impares y por tanto hay un cuadrado que está en el centro. En este caso es un cuadrado vacío. Y nuevamente, pues este cuadrado central vacío puede estar rodeado bien de cuadrados llenos o bien de cuadrados vacíos. El patrón nos lo indicará. La segunda forma de comenzar nuestro tejido es con un cuadrado central vacío. Lo representamos en este esquema y vamos a empezar, como en el caso anterior, en la esquina, digamos, inferior izquierda del cuadrado y siguiendo este mismo sentido, igual que en el otro ejemplo, aunque la secuencia, lógicamente, va a ser distinta. Haremos 4 cadenas de base, 3 cadenas de subida que representan, bueno, el poste, uno de los 2 postes de este cuadrado, 2 cadenas de separación como cualquier cuadrado vacío en filé y por último un punto alto que cierra esta secuencia y nos produce, bueno, pues este cuadrado vacío. La secuencia, en resumen, 9 cadenas
y un punto alto. Esto es lo que va a conseguir un cuadrado vacío y a partir de aquí empezaremos a tejer el resto del tejido. Vamos a ver en directo cómo se hace. Pues se hace de la forma tan sencilla que acabamos de ver. Una vez que tenemos el nudo deslizado, vamos a comenzar, como en todos los casos, con 4 cadenas en la base de este cuadrado, que va a ser un cuadrado vacío. Y bueno, estas 4 cadenas ya son el soporte de ese cuadrado. Vamos a hacer la subida con 3 cadenas, esto haría del poste derecho del cuadrado. Al ser un cuadrado vacío va a llevar 2 cadenas en vez de 2 postes, las hacemos aquí, y ahora que ya tenemos hecho, digamos, la base, la subida y la separación, cerramos con un punto alto que damos en la primera de las 4 cadenas que hicimos en la base. Esto nos cierra, nos hace este poste izquierdo del cuadrado y veis que de forma tan sencilla, bueno, pues hemos conseguido este primer cuadrado, aunque ahora parezca un círculo, pero cuando tejamos alrededor será un cuadrado vacío de inicio. Bien, y veíamos que hay otros ejemplos en los que se comienza con 4 cuadrados centrales, como en este caso. En este en concreto son 4 cuadrados centrales vacíos, pero vamos a ver ahora enseguida, tanto con 4 cuadrados centrales llenos como vacíos, cómo es el inicio de nuestro tejido. Puede haber 4 cuadrados centrales. Vamos a ver de esta tercera manera cómo comenzaríamos un tejido que tenga 4 cuadrados en el centro. Si vemos aquí, vemos que el centro no se sitúa en el centro de ningún cuadrado, sino en la confluencia de los vértices de estos 4 cuadrados que están en el centro. Y esto sucede cuando el patrón tiene un número de filas y de columnas par, en este caso 12, pues si el número es par, el centro donde se cruzan los dos ejes no es en el centro de un cuadrado, sino como vemos en el centro en la convergencia de estos 4 cuadrados, con lo cual el centro del tejido está constituido por 4 cuadrados, en este caso 4 cuadrados llenos. Bien, una vez que empezamos a tejer, como siempre, pues la siguiente fila será bien de cuadrados vacíos, bien de cuadrados llenos, ya que estamos trabajando con patrones simétricos. Bien, la tercera manera es utilizar 4 cuadrados centrales. Esto nos va a ocurrir cuando el número de filas y de columnas del patrón sea un número par. En ese caso van a ocupar el centro del tejido no un solo cuadrado, sino 4, como ya vimos en la introducción. Bien, pues este sería el esquema de los 4 cuadrados llenos que queremos tejer y vamos a empezar a tejer por el centro. El inicio en este caso va a estar en el centro de esos 4 cuadrados, es decir, exactamente en el centro del tejido, y vamos a tejer en este orden. Este será el primero, el segundo es este aquí arriba a la izquierda, el tercero el de abajo a la izquierda y el cuarto el de abajo a la derecha. Por tanto, vamos a seguir este recorrido que nos indican las flechas. Vamos a empezar el primer cuadrado, este cuadrado superior derecho, lo vamos a empezar con 4 cadenas, después 3 cadenas de subida, un punto alto, otro punto alto y un tercer punto alto. Estos 3 puntos altos se dan en la tercera, segunda y primera cadena que hicimos respectivamente, y seguro que os está recordando a esto, ya lo habíamos visto. Cuando empezamos con un solo cuadrado lleno, esta es la secuencia. Bien, pues para el primero de estos 4 cuadrados llenos utilizamos esa misma técnica. Vamos ahora a construir el cuadrado superior izquierdo y lo hacemos con 3 cadenas y 3 puntos altos. Bien, pasamos al cuadrado inferior izquierdo, que lo hacemos de igual manera con 3 cadenas y 3 puntos altos, y por fin el último cuadrado, el de abajo a la derecha, lo hacemos con 3 cadenas y 2 puntos altos. Esta es la secuencia que vamos a intentar resumir en esta imagen para que la podamos consultar cuando queramos. El cuadrado lleno 1 tiene esta secuencia, 7 cadenas y 3 puntos altos. Los dos cuadrados intermedios, el 2 y el 3, tienen 3 cadenas y 3 puntos altos, y el último cuadrado, el 4, tiene 3 cadenas y 2 puntos altos. Bien, veréis que a pesar de que pueda parecer un poco lioso, es extremadamente sencillo. Vamos a utilizar este patrón que nos indica que tenemos que tejer en el centro 4 cuadrados llenos para iniciar el tejido. Como hemos visto en el esquema, vamos a seguir
esa secuencia de hacer primero el cuadrado superior derecho y después ir en sentido contrario a las agujas del reloj para tejer el segundo, el tercero y el cuarto. Vamos con el primer cuadrado, el que va a ocupar la parte superior derecha, y este cuadrado se hace igual que el que vimos para hacer un solo cuadrado de inicio lleno, es decir, vamos a hacer 4 cadenas en la base. Una vez que tenemos la base ya hacemos 3 cadenas de subida que nos hacen de primer poste, y ahora vamos a hacer 3 puntos altos en la tercera, segunda y primera cadenas. Primer punto alto que hacemos en la tercera cadena de esas 4 que hicimos al principio. El segundo punto alto lo vamos a dar en la segunda cadena. Y el tercero y último, y que completa el cuadrado y que haría de poste izquierdo, lo damos en la primera cadena. Bien, pues ya tenemos tejido este primer cuadrado que va a ocupar, como decíamos, la parte superior derecha, y ahora tenemos que hacer el que señalo aquí con mi dedo pulgar, que es el que está a su izquierda. Para eso vamos a subir con 3 cadenas que nuevamente hacen de poste derecho, y ahora tenemos aquí las 3 cadenas realmente del punto alto que hemos dado, así que vamos a dar el primero de estos puntos altos, lo vamos a dar en el final de ese punto alto. Bien, el siguiente punto alto lo damos aquí en la parte central del punto alto que dimos al final, y el tercer punto alto lo damos aquí justo al lado del nudo del punto deslizado de inicio de nuestro tejido. Esto nos ha conformado ya el segundo cuadrado lleno, el que ocupa la parte superior izquierda, y ahora vamos aquí abajo a hacer el cuadrado inferior izquierdo, que va a ser exactamente igual que el que acabamos de hacer. Vamos a hacer 3 cadenas de subida. Hacemos el primer punto alto en esta última pasada del punto alto final del cuadrado anterior que tenemos aquí. El segundo punto alto central lo hacemos aquí en la parte intermedia de aquel punto alto, y el último lo hacemos nuevamente aquí al lado del nudo central, en ese bucle que nos queda ahí vacante. Esto nos ha hecho ya el tercer cuadrado, y vamos a por el cuarto, que es el que ocupa esta posición inferior derecha que nos queda por hacer, y este es un pelín diferente en el sentido de que vamos a hacer 3 cadenas de subida como en todos los demás, y ahora el poste izquierdo está ya hecho con las 3 primeras cadenas que hicimos, entonces solo nos queda dar los 2 puntos altos centrales, es decir, el que damos aquí en la última pasada de ese punto alto y el que hacemos en la primera pasada del punto alto. El central, como decimos, ya está dado, y lo único que nos queda para terminar, para rematar este inicio con 4 cuadrados llenos, es hacer un nudo deslizado en la tercera cadena que hicimos para subir en el primer cuadrado. Es decir, 1, 2 y 3, esta es la tercera cadena, pues hacemos, cogiendo un hilo o 2 de esa cadena, un punto deslizado que nos cierra ya este inicio con 4 cuadrados llenos. Y ya solo nos queda una forma, no hay más variantes, es una de 4. La cuarta forma que vamos a aprender ahora mismo es comenzando con 4 cuadrados centrales vacíos. Y por último, la última forma de comenzar un tejido en filet crochet desde el centro es utilizando 4 cuadrados vacíos, de tal manera que el centro se sitúa, como hemos visto en el ejemplo número 3, pues en el centro de estos 4, en la convergencia de estos 4 cuadrados, que en este caso, como el ejemplo que estamos viendo, son cuadrados vacíos. Pues por último, la última manera que tenemos de empezar un tejido en filet crochet desde el centro es con 4 cuadrados centrales vacíos. Y ya no hay más posibilidades, las 4 que hemos visto con un solo cuadrado central, bien lleno o vacío, y con 4 cuadrados centrales, bien sean llenos o vacíos. Una vez que sepamos empezar los trabajos en filet desde el centro de estas 4 maneras, no habrá patrón que se nos resista.
Hemos esquematizado aquí estos 4 cuadrados que vamos a conseguir y bueno, pues vamos a iniciar la secuencia aquí en la esquina inferior izquierda. Vemos que el orden es 1 y 2, lo vamos a ver ahora, puesto que haremos cadenas aquí abajo y empezaremos tejiendo este cuadrado, y sí que hay una diferencia importante con los otros métodos que hemos visto en cuanto a la secuencia que vamos a seguir, porque una vez que hayamos hecho estos 2 primeros cuadrados, lo que vamos a hacer es voltear el tejido. Y de esta manera lo que conseguimos es que el hilo, que lo teníamos aquí al principio, venga a esta parte y podamos empezar a tejer los otros 2 cuadrados que vamos a hacer empezando por aquí. En este orden haremos primero el tercero y por último el cuarto. No os preocupéis porque lo vamos a ver ahora perfectamente y veréis que es muy sencillo. Empezamos, como decíamos, en esta esquina inferior izquierda. Vamos a hacer 4 cadenas y otras 3. Con esto tenemos ya 7 cadenas, que es la base de un filé de 2 cuadrados. Vamos a subir con 3 cadenas, que nos hará las veces de un punto alto en este primer poste. Otras 2 cadenas, puesto que estamos haciendo cuadrados vacíos, son las 2 cadenas de separación, y ahora hacemos un punto alto, que es el poste central, el poste que separa los 2 cuadrados, y para continuar con el cuadrado número 2 hacemos 2 cadenas de separación, puesto que es otro cuadrado vacío, y por fin un punto alto. Bien, pues el hilo nos va a quedar ahora aquí, en el punto alto último que hemos hecho, y cuando volteemos va a venir aquí a la derecha. Vamos a ver el volteo. Y efectivamente, una vez que tengamos el hilo aquí, seguimos con la secuencia, que la comenzamos aquí. Este es el cuadrado 3, que hacemos con 3 cadenas para simular un punto alto, 2 cadenas de separación, punto alto, 2 cadenas de separación, punto alto. Como veis, hemos conseguido nuestro objetivo, que era conseguir 4 cuadrados vacíos para iniciar el tejido desde ahí. Vamos a repasar la secuencia. Serían 12 cadenas, punto alto, 2 cadenas, punto alto. En ese momento hacemos el volteo y rematamos con 5 cadenas, punto alto, 2 cadenas, punto alto. Bien, pues vamos con esta última opción para la cual vamos a utilizar este patrón, y como vemos nos pide utilizar 4 cuadrados centrales que son vacíos, así que vamos a comenzar con nuestro nudo deslizado y vamos a seguir la secuencia que acabamos de ver en el resumen, en la introducción. Vamos a hacer la base de 2 cuadrados de filé, es decir, 4 cadenas serían el primero, más esta cuarta ya sería el poste central que ocupará en su momento, y ahora hacemos otras 3 cadenas. Es decir, estas 7 cadenas constituyen la base de 2 cuadrados. Bien, pues ahora vamos a subir por la derecha este poste que vamos a sustituir por 3 cadenas, y al ser un cuadrado vacío, aquí donde sitúo el ganchillo ahora, nos corresponde hacer 2 cadenas de separación. Bien, y ahora vamos a cerrar este cuadrado de la derecha con un punto alto que vamos a dar en la cuarta cadena, que es la cadena que van a compartir los 2 cuadrados de la base. 1, 2, 3 y 4. Esta es nuestra cuarta cadena y es aquí donde anclamos el punto alto que hace de poste de separación de los 2 cuadrados inferiores. Tenemos ya el primero, pues nada más fácil para hacer el segundo que hacer 2 cadenas de separación y el punto alto que damos en la primera cadena, que este sería el poste izquierdo de este cuadrado inferior izquierdo. Bien, rematamos este punto alto y ya tenemos los 2 cuadrados vacíos primeros de estos 4. Como comentábamos en la animación, el hilo lo tenemos aquí a la izquierda y lo necesitamos a la derecha, así que simplemente volteamos el tejido. Bien, lo podemos voltear en un sentido o en otro, yo prefiero en este para que quede el hilo por detrás, y ya tenemos el hilo aquí a la derecha para hacer los 2 cuadrados que nos quedan. Ya imaginamos que vamos a subir con 3 cadenas. Esto hace de poste derecho de este cuadrado superior derecho, 2 cadenas de separación al ser un cuadrado vacío, y ahora tomamos hilo para hacer en este punto central, en la cadena del poste central, del punto alto,
nuestro punto alto que hace de poste intermedio entre los dos cuadrados superiores, y simplemente nos queda hacer este superior izquierdo en el que hacemos 2 cadenas de separación y un punto alto que vamos a dar. ¿En qué cadena? Pues tenemos que tener en cuenta que tiene que haber 2 cadenas de separación, 1 y 2, pues en la tercera cadena desde el poste central. En este punto, en esta cadena, es donde vamos a anclar este último poste que ya remata este inicio con 4 cuadrados vacíos. Bien, pues ya sabemos comenzar el tejido, pero no podemos quedarnos aquí. Necesitamos hacer crecer el tejido en vueltas concéntricas. ¿Cómo se hace? Pues depende, aquí sí que la técnica es un poquitín diferente, no la técnica, sino cuál es el primer cuadrado que hacemos alrededor del central. Depende si el central es un solo cuadrado o 4. No os preocupéis porque es súper sencillo en cualquier caso y vamos a verlos ahora uno a uno. Bien, pues ahora que ya sabemos empezar el tejido, bien sea con un único cuadrado lleno o vacío o con 4 cuadrados, dependiendo del patrón, vamos a ver cómo continuamos el tejido. Sabemos hacer ya este primer cuadrado, el cuadrado central. En este caso vamos a ver cómo hacemos con un patrón que tenga un número impar de filas y de columnas y por tanto un solo cuadrado central. Bien, pues ya sabemos fabricar este cuadrado central. Vamos a repasarlo. Hacemos 4 y 3, 7 y 2, 9 cadenas y un punto alto. Y lo que se trata ahora es de hacer esta vuelta que está concéntrica al centro. Y son estos 8 cuadrados que van a rodear al cuadrado central. Vamos a ampliar un poquito la imagen para verlo mejor y de acuerdo estamos en que sabemos hacer este inicio. Y recordemos, hemos dado este punto alto, el último, y por tanto el hilo lo tenemos aquí. Y vamos a comenzar haciendo este primer cuadrado. Tenemos el hilo aquí, vamos a empezar a tejer este poste de este cuadrado. ¿Bien? Después haremos este y todos los demás en este orden. Es decir, vamos a trabajar en el sentido contrario a las agujas del reloj, empezando, digamos, por las 9 del reloj, que sería este primer cuadrado que vamos a hacer. Bien, pues, ¿cómo hacemos este primer cuadrado? Tenemos ya el central, recordamos que el hilo está aquí. Esta es la secuencia que vamos a hacer. El patrón nos pide un cuadrado vacío, así que vamos a hacer 3 cadenas que harán de poste lateral de este cuadrado, 2 cadenas que harán la separación para que el cuadrado sea vacío y un punto alto para rematar el otro poste. Es tan sencillo como esto. El hilo ahora nos va a quedar aquí donde está señalando la flecha y como el siguiente cuadro que nos pide el patrón es un cuadrado lleno, haremos 3 cadenas para subir y que hagan este primer poste de este cuadrado completo, de este cuadrado lleno, y después 3 puntos altos que completan el grupo de 4 que tiene que tener cada cuadrado en filet crochet. Este último punto alto de este cuadrado ya es el primero de este, que es un cuadrado vacío, por tanto, con 2 cadenas y un punto alto tendremos terminado este cuadrado. Y así vamos haciendo a lo largo de toda la vuelta. Cuando tengamos un cuadrado lleno, 3 cadenas para subir, 3 puntos altos para completarlo. Cuando tengamos un cuadrado vacío, este ya es el primer poste, pues simplemente 2 cadenas y un punto alto para cerrar el cuadrado. Cuando llegamos aquí, el siguiente cuadrado es un cuadrado lleno, sabemos ya 3 cadenas y 3 puntos altos. El siguiente es uno vacío, 2 cadenas y un punto alto, y este último es un cuadrado lleno y por tanto lo completamos con estos 3 puntos altos que hacen el grupo de 4 que forma el cuadrado. Y si aquí en las esquinas hemos tenido cuadrados llenos, si hubieran sido cuadrados vacíos en las esquinas, fijaos, sería parecido a esto. Haríamos simplemente 3 cadenas. Imaginad que este cuadrado fuera un cuadrado vacío. Aquí habríamos hecho 3 cadenas, 2 de separación y un punto alto para cerrarlo. Es tan sencillo como esto, y por más complicado que sea un patrón y por más vueltas que tenga, siempre será de esta manera. Bien, pues vamos a tejer el ejemplo que acabamos de ver en la animación partiendo de un cuadrado central vacío, como tejimos hace un ratito.
Bien, el hilo lo tenemos aquí en esta posición y como hemos visto vamos a tejer primero este cuadrado que estaría aquí situado a la izquierda del cuadrado vacío inicial. Si seguimos las indicaciones de las agujas del reloj estaríamos en las 9 y vamos a ir tejiendo en ese sentido contrario a las agujas del reloj, bajando a las 8, 7, 6 y vamos a ir en este sentido. Este patrón que estamos utilizando, como veis, nos indica que tenemos que hacer las esquinas con cuadrados llenos y los cuadrados que no son de esquina con cuadrados vacíos. Es decir, que vamos a empezar con un cuadrado vacío porque este que vamos a hacer no es esquina. Subimos con 3 cadenas. Para hacer la separación, al ser un cuadrado vacío, hacemos 2 cadenas más de separación y anclamos un punto alto justo al inicio, en este bucle que nos queda aquí disponible al lado del nudo del punto deslizado. Este va a ser el punto donde vamos a anclar este punto alto. Ahí lo tenemos. Y con esto hemos terminado este primer cuadrado que realmente se sitúa aquí a la izquierda. Este es el inicial, este es el que acabamos de hacer. Y ahora nos toca aquí esquina, luego uno que no es esquina, otro que sí, uno que no, uno que sí, así alternando. Bien, pues para hacer el cuadrado lleno de la esquina vamos a subir con 1, 2, 3 cadenas y tendremos que dar ahora los otros 3 postes que van a ser postes enteros, puntos altos. El primer punto alto lo damos aquí en esta primera cadena que tenemos disponible. El segundo lo damos en esta segunda cadena que nos ofrece aquí. Y el tercero o poste central vamos a darlo justo en la vertical del poste que ya tenemos, es decir, que lo vamos a anclar exactamente en este punto. Este es el hilo de inicio que lo podemos cortar o no y vamos a rechazarlo hacia atrás para que no estorbe. Tenemos ya la esquina, así que el siguiente cuadrado que tenemos que tejer es un cuadrado vacío, por tanto hacemos 2 cadenas y ahora anclamos en punto alto, que será el poste izquierdo de este cuadrado, donde pues en la 1, 2, en la tercera cadena desde el poste central. 1, 2 y 3 y es en esta cadena donde lo vamos a anclar. Es interesante coger 2 de los 3 bucles de esa cadena para que no se nos separe mucho el tejido. Bien, pues nos toca ahora la siguiente esquina en la que haremos 3 cadenas para subir y ahora 3 puntos altos como siempre. El primero lo hacemos en esta primera cadena, el segundo en esta otra cadena que tenemos aquí disponible y el tercero, que es el poste central, lo vamos a hacer lógicamente en la vertical de este poste que ya tenemos, es decir, lo vamos a anclar en esos 2 bucles que tenemos ahí disponibles. Siguiente cuadrado es un cuadrado vacío, 1 y 2 cadenas de separación y punto alto como antes en la tercera cadena desde el poste central. 1, 2 y esta es la tercera cadena y aquí intentando coger 2 de sus 3 bucles hacemos este punto alto. Bien, nos toca nuevamente una esquina, así que 1, 2 y 3, como veis la dinámica es absolutamente sencilla, simplemente con recordar lo que tenemos que hacer para conseguir un punto alto, o sea, un cuadrado lleno o un cuadrado vacío, vamos a saber exactamente qué movimientos tenemos que hacer, no vamos a tener que aprender ninguna secuencia complicada. Bien, aquí haríamos este poste central encima del poste central que ya habíamos hecho, aquí viene un empalme del hilo, un nudo, así que lo dejamos por la cara del revés para que no se vea y ya vamos a terminar con este cuadrado vacío cuyo poste anclamos encima del poste que tenemos debajo. Bien, y nos queda únicamente la última esquina que va a ser un cuadrado lleno, para lo cual vamos a hacer 1, 2 y 3 cadenas y vamos a tener en cuenta que el poste izquierdo ya está porque subimos aquí con las cadenas correspondientes y esto ya es el poste derecho, el poste izquierdo, perdón, de este cuadrado. El derecho lo acabamos de hacer con 3 cadenas, simplemente tenemos que hacer los 2 puntos altos que van a ser los 2 postes centrales, como venimos haciendo todo el rato, 1 y 2 en esta siguiente cadena
Y nos queda únicamente rematar nuestro trabajo con un punto deslizado para cerrar esta vuelta, y la vamos a hacer en la 1, 2, en la tercera cadena de subida que hicimos justo al inicio de esta vuelta concéntrica al centro. Hacemos punto deslizado y con esto hemos terminado esta primera vuelta alrededor de un cuadrado central vacío. Si el cuadrado central fuera un cuadrado central lleno, es exactamente igual. Los cuadrados vacíos se hacen con 2 cadenas y poste, los cuadrados llenos con 3 cadenas de subida y 3 puntos altos. El hecho de que en el centro haya un cuadrado vacío o lleno ahora ya nos da igual, porque la dinámica va a ser exactamente la misma. Y por último, nos queda saber cómo continuar un tejido que hemos empezado con 4 cuadrados centrales. Cómo vamos a dar la primera vuelta alrededor de esos 4 cuadrados centrales. No os lo perdáis. Bien, pues vamos a ver ahora qué tenemos que hacer cuando el centro del tejido lo ocupan 4 cuadrados. Es decir, cuando nuestro patrón tiene un número par de filas y de columnas como este, que son 8. En este caso tenemos 4 cuadrados en el centro, bien sean 4 cuadrados vacíos, como estamos viendo aquí, o 4 cuadrados llenos. La dinámica es exactamente la misma en ambos casos y se trata de tejer esta fila concéntrica a los 4 cuadrados que hay en el centro. Es decir, tejer estos 12 cuadrados. Bien. Vamos a ampliar un poco para que lo veamos mejor y situamos aquí en el centro nuestros 4 cuadrados de inicio, en este caso 4 cuadrados llenos. Bien, hay que tener en cuenta una cosa, y es que el hilo nos va a quedar aquí. Por la forma en que hicimos el inicio de estos 4 cuadrados, el hilo nos queda aquí y por tanto este es el primer cuadrado que vamos a hacer. Después haremos el número 2, después el número 3, y a partir de ahí seguiremos trabajando, como hemos visto anteriormente, en el sentido contrario a las agujas del reloj. Bien, pues vamos a comenzar y veréis que es muy sencillo. Ya lo hemos visto en el caso de empezar con un solo cuadrado y la dinámica veréis que es exactamente la misma. Este primer cuadrado es un cuadrado vacío, por tanto hacemos 3 cadenas de subida, 2 cadenas de separación y un punto alto que va a ser este poste de cierre de este cuadrado. Ahora tenemos el hilo aquí porque hemos dado este punto alto, pues hacemos este próximo cuadrado que es lleno en este caso. Subimos con 3 cadenas como en cualquier caso y hacemos 3 puntos altos para rematar este cuadrado lleno, y estáis viendo que es igual que lo que hemos visto antes. Si es un cuadrado vacío, 2 cadenas, punto alto, como en estos dos de aquí. Si es un cuadrado lleno, 3 cadenas de subida, 3 puntos altos. No hay más misterio. Os aseguro que teniendo esta noción tan fácil de retener, es muy sencillo continuar. Este es un cuadrado vacío nuevamente, 2 cadenas, punto alto, nuevo cuadrado lleno, 3 cadenas y 3 puntos altos. Sabemos que si fuera un cuadrado vacío haríamos 3 cadenas de subida, 2 de separación y punto alto, es decir, haríamos la diferencia entre un cuadrado lleno y un cuadrado vacío en filé, y es que los dos postes centrales sean puntos altos en el caso de un cuadrado lleno o cadenas en el caso de un cuadrado vacío. Seguimos 2 cadenas y punto alto para un cuadrado vacío, igualmente para la esquina la hacemos igual, y por último este cuadrado vacío tiene 2 cadenas de separación, y como ya hicimos este poste al iniciar el tejido, damos aquí punto deslizado. Olvidé decirlo cuando hicimos el ejemplo de un cuadrado central, pero también al terminar cada fila hacemos punto deslizado. Bueno, y la dinámica es tan parecida, empezando con 4 cuadrados que con uno, que tampoco vamos a invertir mucho tiempo, pero vamos a ver cómo iniciaríamos, cómo continuaríamos este tejido en el que hemos utilizado, por ejemplo, 4 cuadrados llenos en el centro. Decíamos en la animación que el hilo nos queda aquí, en este punto, para que sigamos correctamente el patrón, con lo cual el primer cuadrado que vamos a hacer es el que se sitúa aquí, a la derecha del cuadrado superior derecho. Y si recordamos el patrón, este patrón, pues bueno, nuevamente nos pide que las esquinas sean cuadrados llenos y los cuadrados que no son de esquina que sean vacíos. Así que vamos a empezar con un cuadrado vacío, que es el que estaría aquí a la derecha.
y la dinámica es exactamente la misma que hemos visto, es decir que ya sabemos perfectamente que vamos a tener que subir con 3 cadenas. Al ser un cuadrado vacío vamos a hacer 2 cadenas de separación. Bien, y ahora vamos a anclar un punto alto, ¿dónde? Pues aquí tenemos 3 cadenas de subida, pues 1, 2, en la tercera de esas 3 cadenas de subida, procurando como siempre coger 2 de los 3 bucles de la cadena, vamos a anclar nuestro punto alto, que es el poste, digamos, de este cuadrado vacío. Nos toca ahora una esquina y ya lo sabemos, cuando las esquinas son llenas hacemos 3 cadenas de subida y ahora vamos a hacer 3 puntos altos. Si fuera una esquina vacía haríamos 3 de subida, 2 cadenas de separación y un punto alto. Punto alto en esta primera cadena disponible. El siguiente punto alto es en esta siguiente cadena que el tejido nos ofrece. Y el poste izquierdo, el poste que va a ser el poste de división, lo hacemos encima de este poste que ya tenemos, es decir, cogiendo estos 2 bucles, 1 y 2, y ahí anclamos nuestro punto alto, que es el poste de división entre la esquina y el siguiente cuadrado. Tenemos ahora por delante un cuadrado vacío, así que hacemos las 2 cadenas de separación y nuestro poste central que anclamos desde donde tenemos el poste que acabamos de hacer en 1, 2 en la tercera cadena disponible, y el siguiente es otro cuadrado vacío, así que 1 y 2 cadenas de separación y un punto alto que anclamos en la 1, 2 tercera cadena desde el ganchillo, que sería esta. Con esto hemos terminado este lateral y ahora nos vamos a la siguiente esquina en la que hacemos 1, 2, 3 cadenas de subida, un primer punto alto en esta primera cadena que tenemos disponible, sería el primer poste central, el segundo poste central en esta otra cadena, si podemos coger 2 mejor, y el último poste encima del que ya tenemos, es decir, utilizando estos 2 bucles a la vez del punto sobre el que estamos apoyando. Y como veis vamos consiguiendo pues lo que el patrón nos pide, cuadrados vacíos en las caras laterales y en las esquinas cuadrados llenos. Como veis la secuencia es siempre la misma y creo que con esto lo tenemos absolutamente todo. Vamos a ver un pequeño resumen y vamos a ver también qué hacemos cuando hayamos terminado esta primera vuelta alrededor del centro, cómo vamos haciendo las siguientes. Bien, pues prácticamente lo tenemos todo. Lo único que quizá nos queda es saber cómo va a ser la siguiente vuelta. Hemos hecho el cuadrado central o los 4 cuadrados centrales y la primera vuelta alrededor. Vamos a ver la segunda y sucesivas en qué orden sería. Fijaos qué bien lo vamos a ver en estos esquemas. Bien, pues a manera de resumen del orden de los cuadrados dependiendo de cada caso, si empezamos con un cuadrado central único, bien sea vacío o lleno, el primer cuadrado que vamos a hacer es el que está a la izquierda. Bien, y a partir de ahí, en el sentido contrario a las agujas del reloj, vamos a ir fabricando esta primera fila, esta primera vuelta alrededor del cuadrado central, y cuando lleguemos aquí, en este caso al octavo, el siguiente va a ser el noveno, que va a ser el que está, digamos, adyacente al primero que hicimos. Después seguiremos trabajando, como siempre, en sentido contrario a las agujas del reloj, y cuando lleguemos aquí nuevamente haremos punto deslizado y el siguiente será que es el que está adyacente al anterior. Como veis, todas las filas empiezan como digamos en la misma posición dentro de esa fila, y vamos a seguir trabajando a partir de ahí, como ya sabemos, en sentido contrario a las agujas del reloj, y cuando lleguemos aquí, en este caso al 25, haremos punto deslizado y empezaremos el nuevo aquí. Bien, ¿qué ocurre en el caso de que los primeros cuadrados sean 4, no 1? Es decir, que la zona central del tejido esté ocupada por 4 cuadrados, bien vacíos o bien llenos. Pues ya lo sabemos, el primer cuadrado que vamos a hacer es este de aquí, el número 1, después el 2 encima, y vamos a trabajar en el sentido contrario también, contrario a las agujas del reloj en este caso. Al llegar al 12 haremos aquí punto deslizado con el primer cuadrado que hicimos, es decir, con la tercera cadena de subida que empleamos aquí,
y el siguiente cuadrado va a ser el 13, el que está adyacente al primero. Esto es igual que antes, solo que ocupan otra posición. Siguiente sería este, seguimos trabajando en sentido contrario a las agujas del reloj y al llegar aquí, en este caso el 32, hacemos punto deslizado en esta tercera cadena de subida que hicimos para iniciar el cuadrado 13 y el siguiente será este. Como veis, es una dinámica siempre la misma, no hay ninguna variación y es simplemente recordar un poco cuál es el primero que tenemos que hacer y después todo viene rodado y a partir del 33, en este caso, vamos a trabajar en sentido contrario a las agujas del reloj, llegaremos aquí, haremos punto deslizado y comenzaremos el nuevo aquí. Y nos podemos preguntar si de un determinado patrón el resultado es el mismo tejiéndolo en vueltas o con técnica de filé tradicional. Pues vamos a ver, no es exactamente igual. Este es el resultado del patrón tejido desde el centro en vueltas y aquí a la derecha tenemos el mismo patrón tejido con técnica normal, comenzando por abajo y siguiendo hacia arriba. Al menos en mis manos los patrones cuadrados de filé tienden a quedarme un poco rectangulares, es decir, más anchos que altos, y sin embargo, tejiéndolo en filé desde el centro, queda absolutamente cuadrado. Esta es una diferencia importante, bueno, aparte de la disposición de los puntos, lógicamente en el filé tradicional todos los puntos altos están en vertical, y sin embargo, tejiendo desde el centro, pues los puntos altos tienen la orientación de cada uno de los 4 lados del cuadrado. Así que, bien, en general el resultado es el mismo, pero con este matiz importante de que el tamaño no queda exactamente igual. Bueno, espero que os haya gustado tanto como a mí esta técnica. Me parece una variante muy interesante de filet crochet y que vamos a utilizar sobre todo en esos patrones cuadrados y con una forma geométrica simétrica también. Muchísimas gracias por estar aquí y os espero muy pronto en un nuevo vídeo en L'Univers Crochet. ¡Hasta pronto!